nos da mucho gusto verte aquí en nuestro canal, saber que bueno están compartiendo, que les den like, pero sobre todo saber que esto está siendo de gran ayuda, de bendición para tu vida, para tu carácter y que bueno que todo esto lleva un propósito. Y el día de hoy, bueno, estoy compartiendo con Wendy Lugo, su servidora, Verónica Cuellar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que para mi gusto es, entre comillas, el día a día, pero en realidad es difícil. Sí, sí, es verdad. Hola, qué gusto estar con ustedes. Sí, vamos a hablar de la paciencia. Y sí, como dice Vero, es algo que experimentamos día a día, pero no nos hemos dedicado a investigar de qué se trata, cómo se maneja. Sin embargo, es algo a lo que nos enfrentamos constantemente y a veces no sabemos cómo canalizarlo, cómo hacerlo. La paciencia en particular es la capacidad de sufrir o tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas y ofensivas. Fíjate, capacidad de tolerar, pero no nada más es como que el aguante de, ay, me está pasando, no, sino el tolerar esto con fortaleza, sin quejarse y sin rebelarse. Y yo creo que aquí está la magia, aquí está el plus y aquí está el valor, Vero, de la paciencia, que definitivamente todos tenemos pruebas, luchas, ofensas, etcétera, pero ¿cómo lo enfrentamos? También vemos los sinónimos de la paciencia y uno de ellos es tolerancia, sufrimiento, aguante, perseverancia y conformidad. Son como las palabras con las cuales podemos definir la paciencia, pero el día de hoy queremos llevarte más allá en este tema de la paciencia. A ver. Fíjate, Wendy, que yo tengo ahí anotado en uno de los puntos en que esta palabra paciencia hoy muy pocos la tienen, o sea, es que todos la tenemos, todos tenemos paciencia, pero hay quienes tienen así y otros que pueden tener así, y eso yo creo que es lo que hace la diferencia de esos pocos que verdaderamente tienen la paciencia. Sí. Y bueno, yo por ejemplo ahorita de lo que estás diciendo, esto de sufrido, de que sí, o sea, algo tienes y dices, bueno, voy a ser paciente, pero, ay, pero ¿por qué yo? Sí, Pero... sí. Ayer, por ejemplo, pues llovió mucho aquí en San Luis, mucho. Y sabemos que cuando llueve, San Luis se vuelve un caos, porque nos inundamos, literalmente nos inundamos. Pero, bueno, y nosotros teníamos que salir, los viernes siempre salimos, es una rutina, porque vamos a la iglesia. Entonces, la distancia que normalmente nos hacemos es de 35, 40 minutos. Ayer sabíamos que con la inundación nos íbamos a hacer más de eso, efectivamente nos hicimos 1 hora, 20 minutos. Pero ya desde que salimos de la casa, mi esposo me dijo, vámonos ya porque no vamos a llegar, vámonos, ¿no? Entonces nos salimos y ya venía yo, vamos a ser pacientes, vamos a esperar la ruta. Entonces, esa es una paciencia, sí, pero es una paciencia que soportas, que ya te mentalizas y que dices, y que yo creo que muchos la tenemos. Sí. La verdadera paciencia, bueno, es la que ahorita les queremos explicar. Y dice, ¿qué dice la Biblia acerca de la paciencia? Cuando todo va como queremos, es fácil mostrar la paciencia y es la realidad. Si todo va bajo tu control, bajo tu tiempo, bajo tus parámetros que estableciste para tu día a día, la paciencia es algo que te brota normalmente, ¿no? Sí. Dice, la verdadera prueba de la paciencia viene cuando nuestros derechos son violados, cuando otro nos cierra el paso, cuando por alguna situación o alguien retrasa nuestras actividades, cuando nos tratan injustamente, cuando nuestro compañero de trabajo se burla de nuestra fe, o algunas personas piensan que tienen el derecho de enojarse ante las pruebas de aquello que les irrita. La paciencia revela nuestra fe en el tiempo, la omnipotencia y el amor de Dios. La verdadera paciencia se demuestra, y lo vamos a ver ahorita en la Biblia, cuando en medio de todo eso tú tienes la mejor actitud, el mejor carácter, inclusive hasta agradecimiento. Sí. Hasta agradecimiento. Es muy fácil y yo creo que como mujeres a veces nos vamos a identificar, nosotras planeamos el día, ¿no? Me levanto, llevo a los niños a la escuela, regreso, hago la comida, quienes trabajan, bueno, me voy al trabajo, pero entre ese inter, y no sé, yo soy mucho como de pensar y decir, bueno, de las 7:30 a las 10 que ya me desocupé de escuelas,
según yo planeo, llevo a los niños, voy por la comida, voy por material, etcétera, y pasa algo y se me van de las 10, ¿no? Entonces ya cuando veo son las 12 y no hice, y entonces es cuando tú vas demostrando que ya estás impaciente. Mucha gente le llama frustración. Sí. Frustración, ¿no? Y efectivamente es la poca paciencia o la poca tolerancia que tienes a esos cambios, y ahí es donde muchas veces vamos a demostrar qué tan buenas somos para tener esa paciencia. Uh-huh. Sí, es verdad. Qué interesante. Fíjate que ahorita que estabas explicándonos, pienso en que necesitamos paciencia hasta para recibir las cosas buenas, ¿no? Cuando te prometen algo y tú estás esperando y dices, no importa el tiempo que se tarde, me espero y yo sé que va a llegar esa recompensa, pero en este punto, como hemos mencionado, refiere a problemas, refiere a sufrimiento, y esperar, aguantar, tolerar sin quejarse, sin molestarse, sin rebelarse, sin reclamar, ¿no? Igual pensando a lo mejor en un beneficio. Esa esperanza te hace confiar, te hace estar tranquilo, pero cuando a pesar de todo las cosas no son como queremos, híjole, qué difícil. Y mira, la mayoría pensamos en paciencia como una espera pasiva. De hecho, para ir al médico nos llaman pacientes, ¿verdad? Y ahí es la sala de pacientes. Entonces tú te sientas y ya sabes, las mamás precavidas se llevan hasta un jueguito para los niños, algo que leer, algo que hacer, porque te vas a esperar mucho tiempo. Entonces lo hemos registrado en nuestra mente como una espera pasiva. Sin embargo, quiero compartirles, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es la paciencia que Dios quiere formar en nosotros? Vamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 1, y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y aquí cabe una pregunta: ¿cómo corres con paciencia? O sea, a lo que me refiero es, una carrera implica acción. Una carrera es un esfuerzo, tiene un principio, pero también tiene una meta. Y tu objetivo es llegar a la meta. Y en una carrera no te sientas, bueno, pues aquí voy, estoy en la carrera, estoy esperando. No. O sea que la paciencia, de acuerdo a la palabra, no es una espera pasiva, sino más bien nos está hablando de un estado, una forma de vida, una forma de reaccionar, una capacidad de enfrentar las cosas. La paciencia también tiene que ver con permanencia. No debe ser mi intención esperar a que todo se supere, a que todo se arregle y ya pasó. No, yo debo activarme. Hay una palabra, yo digo, hay que provocar que sucedan las cosas, pero hay una palabra que tú dices. Intencional. Necesitamos ser intencionales de, si esto no tiene solución, ¿cómo puedo mejorar la estancia? ¿Cómo puedo, si tiene solución, cómo puedo agilizarlo? ¿Cómo puedo provocar que las cosas sucedan? Y no solamente esperar a ver quién lo arregla, a ver quién lo hace, a ver cómo pasa. Ándale, ¿cuándo pasa? No. Yo necesito tener esta paciencia, pero intencional. Esta paciencia que habla de permanencia. En la Biblia, la paciencia es perseverancia. Es seguir a la meta. Volvemos con la definición: sin rebelarnos, sin quejarnos, sin reclamar, pero habla de esa perseverancia ante las pruebas o ante la espera del cumplimiento de algo que Dios nos haya dicho. Y la verdad es que no es fácil, Vero. Yo estoy ahorita en una etapa con preadolescentes que mi sueño más grande es que maduren por completo y poder apoyarnos en ellos, aunque son un gran apoyo para nosotros, pero todavía de repente les brota la infancia, el niño, y dices, ay, ¿cuándo será el día? Bueno, pues, ¿qué voy a hacer mientras? ¿Voy a llorar en la esquina y esperar que pasen los años? No,
tengo que ser, otra vez, que provoca las cosas. Intencional. Tengo que ser intencional, tengo que ver el modo, tengo que derramar lo que yo conozco, vaciar ese conocimiento, vaciar esa actitud, inclusive en este caso en mis hijos. Y bueno, la paciencia es una virtud que proviene de parte de Dios y que Dios la da a todos sus hijos. El miércoles le preguntaba a la congregación, a ver, mis hermanos, ¿usted cree que Dios tiene hijos consentidos? No. Bueno, yo digo que no tiene hijos consentidos. ¿Sabes qué tiene? Tiene hijos obedientes. Cuando somos obedientes, obviamente hay respuesta, hay beneficios. Y les decía, ¿qué pasa con nuestros hijos? Yo amo a mis 2 hijos, preparo el desayuno para los 2. Yo no digo, hay uno que coma y el otro no. No. Antes de eso les digo, tiendan su cama. Hay uno que va y la atiende así, hay otro que va y se acuesta y se espera. ¡Ey, vénganse a desayunar! Vienen los 2 y pregunto, ¿tendiste tu cama? Y uno me dice, sí. Y el otro dice, no. Ah, pues ve, tiéndela y cuando termines vienes y desayunas. Amo a los 2 igual, claro. ¿Quién va a disfrutar el beneficio? El obediente. El otro también, después de tender la cama va a venir y el desayuno probablemente esté frío y muy probablemente desayune solo, pero fue decisión de él. En cuanto a la paciencia, es un estilo de vida en el cual yo debo entender que Dios quiere hijos obedientes, hijos del reino, porque sabes que, Vero, nos hemos encapsulado en, ay, Dios es bien bueno, Dios nos ama, sí, pero Él espera hijos obedientes, hijos que hagan, hijos que otra vez sean intencionales, que provoquen que las cosas sucedan. Y bueno, esto nos da apertura la paciencia, el formarla, el aprender de ella. Así es, Wendy. De hecho, la misma palabra habla, ¿no? De la obediencia. Sí. No recuerdo cómo va el título y me parece que está en Deuteronomio, que habla de las consecuencias de la obediencia, perdón. Y no recuerdo si es Deuteronomio, pero es al principio donde nos habla obviamente de lo que va a pasar si tú eres obediente, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros somos obedientes, Dios da. Muchas veces no podemos esperar ser desobedientes y esperar la bendición. Así y digo, es. eso pasa en todos los lugares. Tú tienes un trabajo, si te piden ciertas cosas, tú no las entregas, no esperes a que te feliciten, a que te vuelvan a pagar, no, obviamente, si tú no cumples con tus labores, lo más probable es que te corran, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Dios, ¿no? Pero Dios es tan paciente, tan amoroso, que al final de cuentas tú no lo haces, pero Dios te sigue sosteniendo. Así es. Pero bueno, si hablamos en cuanto a esto de la paciencia, algo que decías es de correr, y bueno, yo anotaba esto, ¿no? La paciencia claramente no es algo con lo que nacemos, no es algo que tú te duermas hoy y que digas, mañana voy a ser paciente. No, o sea, la realidad es que no, y quienes somos mamás, es algo que a veces desarrollamos. Mira, yo me acuerdo que cuando estaba yo embarazada de mi hija, la pastora que nos dio el tema me decía, bueno, es que ahora que vas a ser mamá, vas a aprender a ser intercesora, vas a aprender sobre la paciencia, vas a aprender sobre el amor verdadero, ¿no? Y claro, muchas veces aquí es donde desarrollamos todo esto, ¿no? Porque mira, te decía, te acuestas y no dices, mañana voy a ser paciente. Yo creo que todas las mamás dicen, mañana no les voy a gritar a mis hijos, mañana no les voy a pegar, mañana no los voy a regañar. Pensando en esta parte de decir, voy a ser más paciente, voy a ser más tolerante, pero no, esto es algo que vas día tras día tras día, y bien lo dijiste, es activo, esto es algo activo, o sea, tú corres y te despiertas una mañana y dices, hoy no tengo ganas de entrenar, pero recuerdas que tienes una carrera y dices, no, pues tengo que entrenar. Claro. Entonces te paras, te vistes, te levantas y empiezas tu entrenamiento, ¿no? El día de la carrera obviamente hay tantos que están corriendo y tu objetivo es la meta. A lo mejor tu objetivo no es ser el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, pero tu objetivo sí es llegar a esa meta. Entonces, como la paciencia es lo mismo, tú sabes que voy a dar un ejemplo, ¿no? Mi impaciencia en lo personal son los trastes, siempre, ¿no? O sea, yo puedo ver la casa un poco tirada, pero los trastes, híjole, yo los veo y digo, Dios mío, ¿por qué?
¿por qué Sí. tantos trastes, no? Y me pongo a lavarlos y el día a día siempre me levanto y digo, hoy no me voy a quejar porque tengo trastes, tengo comida, voy a ser paciente, los voy a lavar, ¿no? Entonces, es algo que vas desarrollando día tras día y yo me he dado cuenta que hoy en día ya no me quejo, o sea, ya veo los trastes y digo, órale, ¿no? Ya hasta, no sé, la noche veo poquitos, de una vez hay que lavarlos, ¿no? Sí, sí. Entonces, y eso es ponerte un ejemplo vano, Sí, ¿no? sí. Porque al final de cuentas hay pruebas difíciles, complicadas en la vida en la que tú tienes que esforzarte día tras día. Dice en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Dice que nos fortalezcamos en Cristo. Él es el que nos va a dar la paciencia, Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que nos va a dar el ánimo, Él es el que nos va a dar la sabiduría para saber qué hacer. Y en medio de eso, correr. Fíjate que yo apenas fuimos a una carrera y yo veo correr a todos y digo, ¿qué pensarán cuando van corriendo? Ajá. Yo pienso que van pensando en la meta. Habrá quien dice, lo estoy Sí. haciendo por salud, lo estoy haciendo por disciplina, lo estoy haciendo porque quiero llegar al primer lugar, lo estoy haciendo porque quiero ese premio que me van a dar, ¿no? Entonces, ahora que lo veía y ahorita que estamos hablando sobre esto de la paciencia, de que tiene que ser algo activo, algo que tú tienes que ser intencional en hacerlo, ¿cuál es tu meta, no? Sí. ¿Cuál es tu meta? Yo muchas veces cuando me impaciento digo, no, tengo que recordar que Cristo es paciente conmigo porque pues obviamente me equivoco, contesto mal, a veces no tengo la paciencia y Dios la tiene conmigo, tengo que ser paciente para con los demás. Definitivamente, y fíjate, la paciencia es algo que se desarrolla. Es como un, si pudiéramos medirlo con un pacienciómetro, y de verdad debemos de aprender a ejercitar la paciencia y que ésta se desarrolle, que mi capacidad de paciencia sea mayor. Si bien yo había entendido que la paciencia era aguantar y sufrir algo, ahora mi desafío es, sí, aguantar, pero incluso con gozo, con la mejor actitud, Exacto. incluso no quejarme, y yo creo que eso ya estamos del otro lado, ¿verdad? Porque pruebas, luchas, todos tenemos. Quiero compartir también con ustedes la cita bíblica de Santiago, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice la palabra, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate qué interesante, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y otra vez, ¿qué es lo que produce? Pues una tolerancia. Produce esta capacidad de fortaleza, de gozo, de alegría, de convicción. Y es que el caminar con Cristo nos lleva a desafíos, pero nos reta totalmente. Dios va en contra de las matemáticas, de la lógica, de las culturas, o sea, todo lo que su palabra nos enseña es como que de otro mundo. Sí, efectivamente, el asimilar su reino cuesta mucho el poder entenderlo. Y en el reino de Dios la paciencia es una virtud. Cuando en nuestro plano terrenal pudiéramos decir, es bien paciente, no hombre, tiene atole en las venas. ¿Has escuchado Sí. esa expresión? ¿Qué queremos decir? No, hombre, él no le preocupa, pero no. El desafío aquí es lograr esa capacidad de respuesta, de tolerancia, de fortaleza ante cualquier situación. Y como dice la palabra, las pruebas producen esa paciencia en nosotros, y dice que la paciencia debe tener su obra completa cuando nosotros somos perfeccionados y somos cabales, porque al adquirir paciencia es una virtud que nos va completando, nos complementa. Así es que la palabra de Dios nos enseña cómo es una manera de perfeccionar la paciencia a través de las pruebas. Y algo que a mí me gusta mencionar es, ¿aprendiste algo en cualquier aspecto? Hacer un postre, aprendiste no sé, ahorita hablando de la paciencia. Bueno, pues va a venir la oportunidad de que demuestres que ya sabes hacer ese postre. Va a venir la oportunidad de que demuestres que ya eres paciente. Por eso la prueba es esa manifestación
de que yo he crecido en este caso en particular, hablando de la paciencia. Así es, Wendy. Yo creo que algo que tenemos que tener en mente es que al final esa paciencia va a ser recompensada. Sí. Va a ser recompensada y digo, es una promesa que tenemos también, ¿no? Mira, en Santiago 5, del 7 al 8 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Aquí nos pone el ejemplo del labrador y yo te decía del que corre también, ¿no? Sí. O sea, es paciente en la carrera. Yo en lo particular no me gusta correr, o sea, hay más deportes que me gustan, correr no. Pero sin embargo, cuando vemos el objetivo final, esa es tu recompensa, ¿no? Sí. En mi caso, yo muchas veces pienso, les ponía el ejemplo de los trastes, ¿no? Digo, bueno, yo agradezco de tener trastes y es como mi meta de decir, bueno, al final comí, tuve un plato para comer, ¿no? Entonces, esa es como la meta final en la que yo veo y digo, con ese gozo lavo los trastes, ¿verdad? Sí. Pero al final es como cristianos, mi meta particular o general, mejor dicho, es eso, que Cristo viene un día y que yo quiero estar ahí, y otra, que hay mucha gente a mi alrededor que me ve, que me observa, que mira lo que hago y que bueno, si yo no soy sabia en lo que estoy reflejando, esas personas muy posiblemente no vayan a creer o a llegar a los pies de Cristo. Sí, efectivamente nos toca dar la mejor versión del Señor. Que la gente vea en nosotros algo que imitar, algo que seguir, ¿no? Y bueno, ¿cómo demostramos la paciencia? Yo quiero ejercitarme en ella, ya vi que es cuestión de actividad, que tengo que provocar que las cosas sucedan, pero ¿cómo la demuestro? 3 puntos. Número 1, dando gracias por las situaciones, sea cual sea. Debemos de adoptar un carácter de agradecimiento, lo que estás mencionando muy acertado, siempre el ver la recompensa, el ver el objetivo, nos ayudará a continuar en esa carrera, en ese proceso, en esa experiencia. Entonces, que una recomendación, sea agradecido. Estás pasando una situación difícil, algo que nos ayuda mucho es pensar que siempre hay alguien peor. Siempre, si tienes, no sé, algún familiar enfermo, bueno, hay quien ya no tiene ni a ese familiar. Y eso nos dice, ¿sabes qué, Señor? Gracias. Otro punto es buscar un propósito. No es ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? No es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? Y número 3, recordar las promesas de Dios, lo que también mencionaba. Pero bueno, Dios dice que nada es en vano, que el poder desarrollar un carácter de acuerdo al corazón y al carácter de Cristo traerá beneficios a mi vida, que yo estoy demostrando quién vive en mí y que estoy impartiendo a aquellos que tanto también lo necesitan. Así es que no eches esta información en saco roto. Te animamos a que desarrolles tu paciencia, a que tengas la mejor actitud y que podamos enfrentar cualquier situación que se venga a nuestra vida con la mejor intención, mejor actitud. Así es, y bueno, como conclusión hoy es, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te encuentres en un embotellamiento, en un problema familiar, en una situación que no esperabas? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, pues aquí es donde vas a tener la oportunidad de demostrar tu paciencia. Quiero cerrar con este versículo, Wendy, que es Romanos 8:28, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero cerrar con este versículo, ¿por qué? Porque cuando pasa algo que tú no tenías previsto, desde muy chiquito, algo muy grande, un accidente, a lo mejor, alguien llegó imprevisto y tú tenías que salir, mira, por algo pasan las cosas. Dios siempre cumple propósitos a través de todos los medios. Muchas veces nos impacientamos porque llegó el vecino y ya te quitó unos minutos. Tú no sabes si eso impidió que a lo mejor te chocaras, que a lo mejor pasara un carro y te atropellara. Tú no sabes, ¿no? Dice la palabra que todas las cosas son para bien si nosotros amamos a Dios. Entonces, es recordar que en medio de este embotellamiento, en medio del tráfico, en medio de la inundación, en medio del desierto,
todo cumple un propósito y que esto nos va a hacer generar mayor paciencia. Sí, así es que acepta el reto. Demuestra tu paciencia la próxima vez que tengas una situación difícil. Y bueno, pues gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te recordamos, suscríbete al canal, danos un like, comparte los videos. Y bueno, pues como siempre decimos, porque siempre hay temas que debes saber, Hablemos aquí en confianza.